todos, mi nombre es Josiah Rafael Sánchez López, soy alumno del tercer grado Grupo G de la Facultad de Medicina y Cirugía UAPJO. En este video les voy a hablar sobre las alergias. Bien, para empezar, ¿cuál es la definición de alergia? La alergia es una enfermedad prototípica mediada por los linfocitos Th2. Las manifestaciones clínicas y anatomopatológicas de la alergia consisten en varias reacciones vasculares y del músculo liso que aparecen después de la exposición repetida al alérgeno. Este proceso se va a conocer como hipersensibilidad inmediata. También va a haber una reacción inflamatoria de fase tardía retardada. Estas reacciones pueden estar desencadenadas por la activación del mastocito y esto va a ser mediado por la inmunoglobulina E. Bueno, todas las alergias comparten una serie de características en común. La principal característica es que todas las alergias van a producir anticuerpos IgE. Estos anticuerpos IgE van a depender de la activación de los linfocitos T cooperadores productores de interleucina 4. Los sujetos atópicos van a presentar fuertes respuestas de los linfocitos T cooperadores productores de interleucina 4 y producen IgE al exponerse a sustancias alergénicas. También va a haber una predisposición genética, que es la tercera característica en común de las alergias, y ahora vamos a ver cómo es que se lleva a cabo el proceso de hipersensibilidad inmediata. Ok, este proceso comienza por la primera vez en que hay una exposición al antígeno, o sea, puede ser por polen, polvo, X cosa. Esto va a estimular las respuestas de los linfocitos T, es decir, se van a activar los linfocitos TFH y se va a estimular el cambio de clase de la IgE en los linfocitos B. Esto va a provocar que el linfocito B produzca inmunoglobulina E. Al llegar esta inmunoglobulina E al receptor de alta afinidad para la inmunoglobulina E, se van a sensibilizar los mastocitos. O sea, en pocas palabras, la unión de la inmunoglobulina E al receptor de alta afinidad para la inmunoglobulina E se va a conocer como el proceso de sensibilización. Esto quiere decir que se va a crear memoria ante futuras exposiciones de alérgenos. Cuando hay alguna exposición repetida al alérgeno, se activan nuevamente los mastocitos. Dicha activación de los mastocitos va a provocar una liberación de mediadores, y estos mediadores van a ser dos. Los primeros es aminas vasoactivas y mediadores lipídicos, y la segunda son las citocinas. Bien, las aminas vasoactivas y los mediadores lipídicos se van a encargar de la reacción de hipersensibilidad inmediata. Si bien sabemos, esta reacción se lleva a cabo en una serie de minutos después de la exposición, y las citocinas se van a encargar de la reacción de fase tardía. Esta reacción de fase tardía puede ser de 2 hasta 4 horas después de la exposición repetida al alérgeno. Bueno, ahora hay diferentes maneras de reacciones alérgicas dependiendo de los tejidos afectados. Por ejemplo, mediante exantemas cutáneos, congestión sinusal, la constricción bronquial, dolor abdominal, diarrea, y pues hablando ya en cosas más severas, en un choque anafiláctico. El desarrollo de las enfermedades alérgicas es el resultado de interacciones complejas y poco entendidas entre los genes y el ambiente. Bien, ahora vamos a hablar de la producción de IgE. Los sujetos que son atópicos van a producir cantidades elevadas de IgE en respuesta a los alérgenos, mientras que los sujetos normales van a producir otros isotipos de IgE, como puede ser la IgM, la IgG, y en pequeñas cantidades pues van a producir IgE, pero no en cantidades elevadas como los sujetos atópicos. El desarrollo de respuestas de linfocitos T que expresan interleucina 4 e interleucina 13
frente a antígenos particulares puede estar influido por diversos factores como los genes heredados, la naturaleza de los antígenos y la historia de la exposición al antígeno. El anticuerpo IgE va a ser el responsable de la sensibilización, como lo veíamos hace rato en el dibujo que les puse. Este IgE va a ser responsable de la sensibilización de los mastocitos y va a proporcionar el reconocimiento del antígeno en las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Bien, ahora vamos a hablar de la naturaleza de los alérgenos. Para empezar, ¿qué son los alérgenos? Bien, los alérgenos son proteínas o sustancias químicas unidas a proteínas que desencadenan reacciones de hipersensibilidad inmediata. Los alérgenos típicos pues son proteínas del polen, los ácaros del polvo doméstico, los epitelios de los animales, también los alimentos, como por ejemplo mariscos, y sustancias químicas. Estas sustancias químicas, pues el mayor ejemplo, el fármaco, algún fármaco. Y el ejemplo más común pues se puede ver en la penicilina. La alergenicidad de un antígeno puede residir también en su naturaleza química. Las respuestas anafilácticas a los alimentos suelen inducirlas proteínas pequeñas muy glucosiladas. Las reacciones de hipersensibilidad inmediata dependen de los linfocitos TCD4 y la evolución natural de la exposición al antígeno es un determinante importante de la cantidad de anticuerpos IgE específicos producidos. Va a ser necesaria una exposición repetida a un antígeno particular para que se desarrolle una reacción alérgica. Las proteínas de los venenos del insecto no suelen producir ningún problema en el primer encuentro. ¿Por qué? Porque un sujeto atópico no tiene los suficientes anticuerpos IgE específicos preexistentes para que se lleve a cabo esta fase de reacciones, pero puede producirse una respuesta IgE después de un único encuentro con el antígeno, y una segunda picadura de un insecto de la misma especie puede inducir lo que se conoce como una anafilaxia mortal. O sea que por una picadura de algún insecto o algún animal te puede conducir prácticamente a la muerte. De una forma análoga, las exposiciones a pequeñas cantidades de cacahuates pueden desencadenar reacciones mortales en sujetos que ya estaban sensibilizados. O sea, que es como si poco a poco vamos, pues por así decirlo, vamos metiéndole veneno poco a poco a nuestro organismo, y va a haber algún momento en que el cuerpo ya no va a resistir estas microdosis del cacahuate, como por ejemplo, y puede causar un choque anafiláctico. Ahora vamos a hablar de la activación de los linfocitos T cooperadores productores de interleucina 4. En las enfermedades alérgicas, los linfocitos TFH son necesarios para la diferenciación de los linfocitos B productores de inmunoglobulina E, y los linfocitos TH2 van a desempeñar una función central en la reacción inflamatoria de los tejidos. Los linfocitos T se van a diferenciar en linfocitos TH2 o en linfocitos T cooperadores foliculares y van a secretar citocinas TH2. Los linfocitos TH2 diferenciados migran hacia los tejidos en donde hay una exposición al alérgeno, o sea, puede ser que migren hacia la piel, hacia la mucosa, hacia lo que tiene contacto con el medio externo, donde van a contribuir a la fase efectora inflamatoria de las reacciones alérgicas. Ahora vamos a hablar de la activación de los linfocitos B y cambio a la inmunoglobulina E. Los linfocitos B específicos frente a los alérgenos se activan por los linfocitos TFH presentes en los órganos linfáticos. Los linfocitos B van a sufrir un cambio de isotipo de cadena pesada y van a producir la IgE. Y después de este proceso, pues ya viene lo que es la activación del mastocito. Bueno, la IgE pues va a circular como un anticuerpo bivalente en todo el cuerpo. La IgE va a estar presente en el plasma normalmente en una concentración menor de 1 microgramo por mililitro. En infecciones por helmintos y la atopía acentuada, esta concentración puede elevarse a más de 1000 microgramos por mililitro.
Esto se debe a que pues, el organismo está luchando contra este cuerpo extraño que está ingresando al cuerpo. Bien, ahora vamos a hablar sobre el papel de los linfocitos Th2, los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos en las reacciones alérgicas. Bueno, los linfocitos Th2, los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos son las principales células efectoras de las reacciones de hipersensibilidad inmediata y de las enfermedades alérgicas. Los linfocitos Th2 van a inducir una inflamación y esta inflamación pues, va a hacer que se secreten citocinas. Vamos a hablar sobre el papel de los linfocitos Th2 y de las células linfocíticas innatas en las enfermedades alérgicas. Los linfocitos Th2 van a secretar citocinas, incluidas la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 13. Estas interleucinas van a actuar combinadas con los mastocitos y los eosinófilos. ¿Para qué? Para promover respuestas inflamatorias a los alérgenos dentro de los tejidos. Hay que recordar brevemente las funciones de las interleucinas. Por ejemplo, la interleucina 4 induce la expresión de moléculas de expresión endotelial que promueve el reclutamiento de eosinófilos y otros linfocitos Th2 en los tejidos. La interleucina 5 pues estimula la activación de los eosinófilos y la interleucina 13 estimula las células epiteliales para que secreten cantidades aumentadas de moco. Los linfocitos Th2 contribuyen a la inflamación de la reacción de fase tardía. Va a haber una acumulación de linfocitos Th2 en las zonas de la piel y mucosa bronquial en que se producen reacciones de hipersensibilidad inmediata. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las propiedades de los mastocitos y los basófilos. Todos los mastocitos pues, van a derivar de la médula ósea. Los mastocitos maduros se encuentran por todo el cuerpo, pero se van a encontrar especialmente cerca de los vasos sanguíneos, los nervios y debajo del epitelio. Tienen forma variable, núcleos redondos. El citoplasma pues, contiene gránulos rodeados de membrana y cuerpos lipídicos. Los gránulos contienen proteoglucanos, ácidos que se unen a pigmentos básicos. Los mastocitos activados secretan varios mediadores responsables de las manifestaciones de las reacciones alérgicas. Hay dos subgrupos principales de mastocitos. Uno se va a encontrar en la mucosa del tubo digestivo. Estos pues, van a tener sulfato de condroitina y triptasa abundante y tienen poca histamina. Y el otro subgrupo se va a encontrar en los tejidos conjuntivos. Tienen abundante heparina, proteasas neutras en sus gránulos. Los mastocitos mucosos necesitan a los linfocitos T para su desarrollo. Es probable que los mastocitos del tipo mucoso participen en las enfermedades de hipersensibilidad inmediata dependientes del linfocito T y de la IgE que afectan a las vías respiratorias, como por ejemplo el asma y otros tejidos mucosos. Los mastocitos del tipo tejido conjuntivo median las reacciones de hipersensibilidad inmediata en la piel. Los basófilos, ¿qué son los basófilos? Pues son granulocitos sanguíneos con similitudes estructurales y funcionales de los mastocitos. Constituyen menos del 1% de los leucocitos sanguíneos. Los basófilos pues derivan de los progenitores de la médula ósea, pero llevan una línea diferente a la de los mastocitos. Estos maduran en la médula ósea y circulan por toda la sangre. Constituyen menos del 1% de los leucocitos sanguíneos. Por lo regular no se encuentran en los tejidos, pero pueden reclutarse en algunas zonas inflamatorias. Al igual que los mastocitos, expresan el FcRI y se unen a la IgE. Pueden activarse por unión del antígeno a la IgE, o sea que los basófilos reclutados en los tejidos donde está presente el antígeno pueden contribuir a las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Vamos a hablar ahora de la unión de la IgE a los mastocitos y los basófilos
y el receptor para la FCE. Los mastocitos y los basófilos expresan un receptor de afinidad alta para el factor constante específico de las cadenas pesadas C, llamado FCERI, que se une a la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E va a ser sintetizada por los linfocitos B. Esta función se va a llevar a cabo por la unión de la inmunoglobulina E al FCRI situado en estas células. La afinidad de la FCRI por la IgE es mucho mayor que la de cualquier otro receptor para la FC por su anticuerpo. Cada molécula de FCRI está compuesta de una cadena a la que se une la región FC de la IgE y de una cadena beta y dos cadenas gamma, que son responsables del envío de señales. El FCRI de los eosinófilos y otros diversos tipos celulares carece de la cadena beta, de forma que las señales están mediadas solo por cadenas gamma en estas células. La IgE aumenta la expresión de FCRI en la superficie de los mastocitos y los basófilos, con lo que se proporciona un mecanismo de amplificación de las reacciones mediadas por la IgE. Otro receptor para la IgE, llamado FCR2, también conocido como CD23, es una proteína relacionada con las lectinas del tipo C de los mamíferos, cuya afinidad por la IgE es mucho menor que la de la FCRI. Actualmente se desconoce la función biológica del FCR2. Vamos a hablar con la activación de los mastocitos. Los mastocitos se activan por el entrecruzamiento de las moléculas FCRI, lo que ocurre por la unión de antígenos multivalentes a las moléculas IgE unidas a los receptores para el FC. La expresión al antígeno entrecruzará suficientes moléculas de IgE como para activar al mastocito. La activación de los mastocitos da lugar a tres tipos de respuestas biológicas. El primero va a ser la secreción del contenido preformado del gránulo por exocitosis, también conocido como desgranulación. El segundo va a ser la síntesis y secreción de mediadores lipídicos. Y el tercero va a ser la síntesis y secreción de citocinas. Bien, ahora vamos a hablar sobre los mediadores derivados de los mastocitos. Las funciones efectuadas de los mastocitos van a estar mediadas por moléculas solubles liberadas de las células activadas. Estos mediadores se pueden dividir en mediadores preformados, en los que se encuentran aminas biógenas y macromoléculas del gránulo, y pues los mediadores recién sintetizados, entre los que están mediadores lipídicos y las citocinas. Bien, ahora pues acá tenemos una imagen que nos muestra los efectos biológicos de los mediadores de hipersensibilidad inmediata. Ahora vamos a hablar sobre las aminas biógenas. La principal amina biógena es la histamina. Muchos de los efectos biológicos de la activación del mastocito están mediados por aminas biógenas, que se liberan desde los gránulos citoplasmáticos y actúan sobre los vasos sanguíneos y el músculo liso. En algunas ocasiones las aminas biógenas también se van a llamar aminas vasoactivas. Estas son compuestos de masa molecular baja que contienen un grupo amino. En los mastocitos humanos, pues la más importante, como ya lo dije, es la histamina. ¿Cómo actúa la histamina? La histamina actúa uniéndose a receptores celulares diana, y diferentes tipos celulares expresan distintas clases de receptores para la histamina, que pueden distinguirse por su sensibilidad a diferentes inhibidores farmacológicos. La histamina también estimula a las células endoteliales para que sinteticen relajantes de la célula muscular lisa vascular, como la prostaciclina y el óxido nítrico, que causan la vasodilatación, como aquí lo podemos ver. O sea, aquí hace efecto la prostaciclina y el óxido nítrico para que se cause la vasodilatación.
también la histamina constriñe el músculo liso intestinal y bronquial. O sea, la histamina puede contribuir al aumento del peristaltismo y al broncoespasmo asociados a los alérgenos ingeridos o inhalados. En algunos trastornos alérgicos, especialmente en el asma, los antihistamínicos no suprimen la reacción, además que la broncoconstricción en el asma es más prolongada que los efectos de la histamina, lo que indica que otros mediadores derivados del mastocito son importantes en algunas formas de hipersensibilidad inmediata. Ok, ahora vamos a hablar de los mediadores lipídicos. Tenemos tres principales mediadores lipídicos: el factor activador de las plaquetas, la prostaglandina 2 y los leucotrienos 4. Estos pues van a tener actividad en la broncoconstricción, en la hipermotilidad intestinal, y aquí tengo otra imagen que también contribuyen a lo que es el proceso de la inflamación. Ok, las prostaglandinas los mediadores lipídicos van a derivar del ácido arquidónico. El principal mediador es la prostaglandina 2 y actúa como vasodilatador y broncoconstrictor, o sea, tiene dos funciones. También promueve la quimiotaxia del neutrófilo y su acumulación en las zonas inflamatorias. La síntesis de la prostaglandina D2 puede evitarse con inhibidores de la ciclooxigenasa, como puede ser la aspirina, el ácido acetilsalicílico, o algunos analgésicos inhibidores no esteroideos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los leucotrienos. El principal leucotrieno pues es el 4. Este leucotrieno va a ser producido por los mastocitos mucosos y los basófilos. Los leucotrienos derivados del mastocito se unen a receptores específicos situados en las células musculares lisas y causan una broncoconstricción prolongada. Cuando se inyectan en la piel, esos leucotrienos producen una reacción de Aborn, que son ronchas, lo que se conoce normalmente como ronchas, y el eritema, que es enrojecimiento en la piel, y tienen una duración característica. Pues para finalizar con los mediadores lipídicos, vamos a hablar sobre el factor activador de las plaquetas. El factor activador de las plaquetas tiene acciones broncoconstrictoras directas, provoca la retracción de las células endoteliales y puede relajar el músculo liso vascular. Estudios recientemente hechos apuntan al factor activador de las plaquetas como un mediador para el asma. También puede ser importante en las reacciones de fase tardía, en las que se pueden activar a los leucocitos inflamatorios. Por eso, como lo mencionaba, pues contribuyen a la inflamación. Bien, ahora vamos a hablar con las citocinas. Las citocinas pues también tienen que ver en la inflamación. Los mastocitos, que producen muchas citocinas diferentes que contribuyen a la inflamación alérgica, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 6, interleucina 13. El más importante de todos estos pues es el factor de necrosis tumoral antes mencionado. ¿Por qué? Porque activa la expresión endotelial de moléculas de adhesión y junto con las quimiosinas es responsable de los infiltrados de neutrófilos y monocitos. Las citocinas no solamente contribuyen a la inflamación alérgica, sino que también contribuyen en respuestas inmunitarias innatas a las infecciones. Vamos a ver las propiedades de los eosinófilos. Como bien sabemos, pues son proteínas catiónicas del gránulo y enzimas. Las proteínas catiónicas del gránulo pues van a producir muerte de parásitos y células del anfitrión, y las enzimas, como la peroxidasa, se encargan del daño tisular. Ok, para continuar con las propiedades de los eosinófilos, los
Eosinófilos son granulocitos derivados de la médula ósea. Estos van a abundar en los infiltrados inflamatorios de las reacciones de fase tardía y participan en muchos de los procesos de las enfermedades alérgicas. Se desarrollan en la médula ósea y después de madurar pues van hacia toda la circulación sanguínea. La interleucina 3 y la interleucina 5 promueven la maduración del eosinófilo. Los eosinófilos están presentes en recubrimientos mucosos de los sistemas respiratorios, sistema digestivo y sistema genitourinario. Su activación está dada por citocinas producidas por los linfocitos Th2. El reclutamiento va a depender de la quimiosina cotaxina. Van a liberar proteínas de los gránulos que son tóxicas para los parásitos helmínticos y pueden dañar el tejido normal. También van a producir diversas citocinas que pueden promover las respuestas inflamatorias y la reparación del tejido. Bueno, vamos a hablar ahora de la reacción inmediata. Pues los cambios vasculares que se van a producir durante las reacciones de hipersensibilidad inmediata se demuestran mediante la reacción de Aborn y el eritema después de una inyección intradérmica de un alérgeno. O sea, esto se hace principalmente cuando se desea investigar a qué es alérgico algún paciente. ¿Qué hacen? Te ponen una muestra de algún alérgeno, algún cuerpo extraño, y te administran una inyección subcutánea y van a ver tu reacción. O sea, si hay el labón, o sea, ronchas, pequeñas ronchitas en la zona, o eritema, pues es que eres alérgico a lo que se te administró. La reacción completa de Aborn y eritema pues puede aparecer al cabo de 5 a 10 minutos después de la administración del antígeno y desaparece normalmente en menos de una hora. La reacción de Aborn y eritema pues va a depender de la IgE y de los mastocitos. Pues estas dos reacciones se deben a la sensibilización de los mastocitos dérmicos, como lo había mencionado en el dibujo anterior, por la unión al FcRI de los mastocitos con la liberación de mediadores, sobre todo por la liberación de la histamina. Los alergólogos estudian a menudo a los pacientes en busca de alergias a diferentes antígenos. Examinando la capacidad de estos antígenos aplicados, también puede ser en parches cutáneos o, como lo mencionaba yo ahorita, por medio de pequeñas punciones con agujas para inducir reacciones de Aborn y eritema. Estas reacciones inmediatas aparecen a los pocos minutos después de la exposición con el alérgeno y se va a caracterizar por una vasodilatación, congestión y el edema. Bien, ahora vamos a hablar sobre la reacción de fase tardía. La reacción de fase tardía aparece a las 2 o 4 horas después de que se administró dicho alérgeno o de que se tuvo contacto con dicho alérgeno. Consiste en una acumulación de leucocitos inflamatorios, incluidos los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos T cooperadores. La inflamación es máxima a las 24 horas y desaparece gradualmente, es decir, desaparece de poco en poco, no al instante va a desaparecer todo. Los tipos de leucocitos que son típicos de estas reacciones son los eosinófilos y los linfocitos T cooperadores. La reacción de fase tardía puede aparecer sin una reacción de hipersensibilidad inmediata detectable precedente. Ok, ahora vamos con la predisposición genética a la enfermedad alérgica. La propensión a ser alérgicos puede estar dado por la herencia de genes, como lo mencionaba anteriormente al principio del video. Todos estos sujetos van a mostrar concentraciones plasmáticas de IgE encima de lo normal, mientras que los sujetos normales van a mostrar también concentraciones de IgE, pero lo mínimo, no exageradamente. Algunos genes cuyos productos regulen las respuestas inmunitarias innatas frente a las infecciones se han asociado a la alergia y al asma, pues entre estos tenemos el CD14, un componente del receptor para el liposacárido,
y los receptores del tipo TOL como el 2 y el 4. Ok, ahora vamos a ver sobre los factores ambientales en la alergia. Los factores ambientales tienen una repercusión muy importante en el desarrollo de una alergia, porque algunos tenemos, o muchos de nosotros tenemos conocidos que en tiempo de frío siempre están con la vía respiratoria obstruida, siempre tiene secreción nasal, síntomas de resfriado común, y pues esto se debe principalmente a los factores ambientales en la alergia, o sea que su propio organismo no tolera el cambio de clima, y por eso es que siempre en las temporadas de frío siempre están con escurrimiento nasal, ojos llorosos, la nariz roja, hasta dolor de garganta, por lo mismo, porque el aire les lastima. Las influencias ambientales son la exposición a los propios alérgenos, los microorganismos infecciosos y posiblemente otros factores que repercuten en la función de barrera de la mucosa, como la contaminación del aire. La exposición a los microbios durante el principio de la infancia puede reducir el riesgo de sufrir una alergia. O sea, en pocas palabras, mientras más mientras más te expones a un alérgeno, tienes la capacidad de volverte un poco más tolerante. También en este apartado de los factores ambientales hay una hipótesis que es importante recordar, la cual es la hipótesis de la higiene. Esta hipótesis trata sobre que la exposición al principio de la vida a los comensales intestinales y a las infecciones conduce a una maduración regulada del sistema inmunitario y quizás al desarrollo temprano de linfocitos T cooperadores, o sea, prácticamente lo que les mencionaba hace rato, que entre más pequeños se expongan a alérgenos, pues tienen la capacidad de desarrollar un tipo de resistencia. Las infecciones respiratorias víricas y bacterianas son un factor predisponente en el desarrollo del asma o las exacerbaciones del asma precedente. Ok, ahora vamos a hablar sobre las enfermedades alérgicas en los seres humanos, la patogenia y el tratamiento. Y vamos a abordar estas enfermedades. Ok, pues el componente principal de muchas enfermedades alérgicas es la desgranulación del mastocito. Las formas más frecuentes en que se manifiestan las alergias pues son rinitis alérgica, que se conoce como fiebre del heno, asma bronquial, dermatitis atópica, que se conoce como eczema, y alergias a los alimentos. El punto de contacto con el alérgeno va a determinar los órganos o tejidos que van a participar. O sea, si yo fuera alérgico al polvo, que en sí no puede haber una alergia al polvo. La alergia al polvo se desarrolla principalmente por los contaminantes que existen en él, como pueden ser los ácaros o muchas veces heces de las cucarachas y algún tipo de insecto. A eso desarrollan alergia a las personas y por eso se conoce que son alérgicos al polvo. Pero supongamos que yo soy alérgico al polvo, inhalo el polvo que se está produciendo en algún lugar en exceso. ¿Qué va a hacer? Se me va a construir la vía aérea, voy a sentir como que si no pudiera respirar. ¿Y qué órgano se vería involucrado en esta alergia? Pues sería mi vía respiratoria superior y parte del inferior. ¿Por qué? Porque, o sea, el polvo me entró ya sea por la nariz o por la boca, fue inhalado. Y también nos menciona que los mastocitos son abundantes en la piel y la mucosa de las vías respiratorias y digestiva, y estos tejidos sufren con frecuencia la mayor parte de la lesión. Bien, ahora vamos a hablar sobre la anafilaxia sistémica. ¿Qué es la anafilaxia sistémica? Es una reacción sistémica de hipersensibilidad inmediata, va a estar caracterizada por el edema de muchos tejidos y una reducción de la presión arterial secundaria a la vasodilatación. Esta reacción se va a deber a la presencia sistémica del antígeno introducido por una inyección, picadura de algún insecto o absorción a través de una superficie epitelial como la mucosa intestinal. El alérgeno va a activar los mastocitos en muchos tejidos, lo que nos va a dar lugar a una liberación de mediadores que acceden a los lechos vasculares de todo el cuerpo. La reducción del tono vascular y fuga del plasma causadas por los mediadores de los mastocitos
pueden provocar alguna reducción de la presión arterial o un choque, lo que comúnmente se conoce como choque anafiláctico, que puede llegar a ser mortal si no se trata a tiempo. La epinefrina pues es el principal tratamiento, ya que puede salvar la vida del paciente y pues revierte los efectos broncoconstrictores y vasodilatadores. Ok, vamos con el asma bronquial. ¿Qué es el asma bronquial? Pues es una enfermedad inflamatoria, va a ser causada por reacciones alérgicas repetidas de fase inmediata y tardía en el pulmón, que conducen a una triada patológica de obstrucción intermitente y reversible de la vía respiratoria. Esta triada consiste en inflamación bronquial de la crónica con eosinófilos, hipertrofia del músculo liso bronquial, hiperreactividad a los broncoconstrictores. Y ok, el asma puede llegar a ser mortal, ya que aproximadamente 70% de los casos del asma se asocian a reacciones mediadas por la inmunoglobulina E que reflejan la atopía. El asma puede desencadenarse por estímulos no inmunitarios, como pueden ser los fármacos, el frío y el ejercicio. La secuencia fisiopatológica del asma inicia con la activación del mastocito en respuesta a la unión del alérgeno a la IgE, así como por la reacción de los linfocitos Th2 a los alérgenos. Los más importantes mediadores broncoconstrictores son el LTS4, el LTD4 y el LTE4. La mayor secreción de moco se debe a la acción de citocinas, sobre todo de interleucina 13, sobre las células epiteliales bronquiales. El tratamiento actual del asma tiene dos objetivos importantes: la prevención y reversión de la inflamación y la relajación del músculo liso y de la vía respiratoria. Bien, los corticosteroides inhalados van a bloquear la producción de citocinas inflamatorias y también pueden administrarse por vía sistémica. Los principales fármacos usados son activadores de la adenilato ciclasa, que actúan a través de la unión a los receptores adrenérgicos beta 2. Los antihistamínicos no son útiles en el tratamiento del asma. Ok, ahora vamos a hablar sobre las reacciones de hipersensibilidad inmediata en la vía respiratoria superior, el tubo digestivo y la piel. Bueno, la rinitis alérgica pues es la consecuencia más frecuente de las reacciones de hipersensibilidad inmediata a alérgenos frecuentes, como el polen de las plantas o los ácaros del polvo. Las manifestaciones clínicas pues consisten en edema de la mucosa, infiltración leucocítica con abundantes eosinófilos, secreción de moco, tos, estornudos y dificultad para respirar. Los antihistamínicos son los fármacos de elección para tratar la rinitis alérgica. Las alergias a los alimentos son reacciones de hipersensibilidad inmediata a alimentos ingeridos que conducen a la liberación de mediadores de los mastocitos de la mucosa y submucosa intestinales, el sistema digestivo, incluido la orofaringe. Ok, ¿cómo se va a manifestar clínicamente? Pues con prurito, edema tisular, aumento del peristaltismo, aumento de la secreción epitelial del líquido y los síntomas asociados de tumefacción de la orofaringe, vómitos, diarrea, rinitis, urticaria, broncoespasmo, y en ocasiones puede producirse alguna anafilaxia sistémica. Las reacciones alérgicas frecuentes en la piel son la urticaria y la dermatitis atópica, y ocurren en respuesta al contacto local directo con un alérgeno o después de que el alérgeno entra en la circulación. Los antihistamínicos pueden atenuar esta respuesta. Es como parte de lo que veíamos hace rato, que el órgano que entra en contacto directo con el alérgeno, ese órgano va a ser afectado. Ok, para finalizar vamos a hablar sobre la inmunoterapia para las enfermedades alérgicas. Ok, la inmunoterapia consiste en una administración de forma repetida vía subcutánea de pequeñas cantidades de antígeno.
Como resultado de este tratamiento, las concentraciones de IgE específico disminuyen y los títulos de IgG a menudo aumentan, lo que quizás inhiba más la producción de IgE al neutralizar el antígeno y mediante la retroalimentación por anticuerpos. Los efectos beneficiosos de esta desensibilización pueden producirse en cuestión de horas, incluso antes de los cambios de las concentraciones de IgE. Este método ha evitado respuestas anafilácticas agudas a antígenos proteínicos, como por ejemplo el veneno de insectos o fármacos como la penicilina. Un método que se utiliza para alterar la respuesta inmunitaria específica contra el alérgeno es la administración sistémica de los anticuerpos monoclonales anti-IgE. Y ok, eso sería todo. Muchas gracias.